En el Madrid de los años de plomo y champán, los mejores agentes secretos no llevaban gabardina ni pistola, sino vestidos de lentejuelas y una sonrisa de cine. Mientras el país bailaba al ritmo de la libertad, en la sombra se libraba una guerra silenciosa donde los servicios de inteligencia reclutaban a las mujeres más deseadas de la pantalla para misiones inconfesables. Se les llamaba trampas de miel, operaciones diseñadas para seducir a dignatarios extranjeros, empresarios árabes o políticos rivales y extraerles secretos de Estado entre sábanas de seda. Ellas fueron las Mata Hari de nuestra democracia, actrices que cambiaron guiones por informes confidenciales bajo la presión de hombres muy poderosos. Suscríbete ahora y prepárate para descubrir qué estrellas tenían micrófonos ocultos en el sujetador. ¿Crees que el fin justifica los medios? Bárbara Rey. Si existe un nombre que hace temblar los cimientos del Estado español cada vez que se pronuncia en los pasillos del servicio de inteligencia, es el de esta vedette y presentadora totanera. Su historia va mucho más allá de un simple romance con una alta personalidad. Según documentos desclasificados y testimonios de exagentes, ella fue la protagonista involuntaria de la mayor operación de chantaje y contraespionaje de la democracia reciente. A mediados de los años 90, el antiguo CSID, el servicio secreto de la época, tuvo que desplegar todos sus recursos para neutralizar lo que consideraban una amenaza de seguridad nacional. No se trataba de misiles ni de terroristas, sino de una colección de cintas de vídeo y audio grabadas en el interior de su chalet, material sensible que documentaba encuentros íntimos con la figura más protegida del país y que, de salir a la luz, habría provocado una crisis institucional sin precedentes. Lo que muchos desconocen es que su hogar se convirtió en un auténtico búnker tecnológico digno de una película de espías. Se cuenta que los servicios secretos, bajo la excusa de proteger su seguridad personal, instalaron cámaras y micrófonos en lugares estratégicos de la vivienda, convirtiendo su vida privada en un reality show para los ojos exclusivos de los generales de inteligencia. Sin embargo, ella no era una simple marioneta. Demostró tener una astucia letal al realizar sus propias grabaciones como seguro de vida. Consciente de que en ese juego de tronos, quien tiene la información tiene el poder. La situación llegó a ser tan crítica que se activaron los llamados fondos reservados, partidas de dinero público destinadas a la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, para comprar su silencio y recuperar aquel material explosivo que guardaba en cajas fuertes dentro y fuera de España. Los agentes del Estado, conocidos coloquialmente como los fontaneros, tuvieron que negociar con ella en garajes oscuros y cafeterías discretas, ofreciéndole contratos en televisiones públicas y maletines con millones de pesetas a cambio de que las cintas no acabaran en manos de la prensa internacional o de servicios secretos extranjeros. Fue una operación de desgaste psicológico brutal, donde ella denunció robos extraños en su casa y presiones veladas hacia su familia, viviendo con el miedo constante de que un accidente fortuito acabara con todo. Su caso es el ejemplo definitivo de cómo una actriz, armada solo con su encanto y una grabadora, puso en jaque a toda la maquinaria de inteligencia del Estado, obligando a los espías más duros a claudicar ante sus exigencias para mantener cerrada la caja de Pandora. Nadioskas. A mediados de los años 70, ninguna mujer representaba el deseo carnal de la transición como esta actriz de raíces alemanas y polacas. Su belleza exótica y su mirada felina sirvieron como la tapadera perfecta para operaciones que nada tenían que ver con el cine y todo con la diplomacia en las sombras. Es un secreto a voces que ciertos organismos del Estado facilitaban su presencia en fiestas privadas organizadas para altos dignatarios extranjeros, específicamente jeques del petróleo e inversores internacionales a los que el país necesitaba cortejar urgentemente por la crisis económica. Ella era la joya de la corona de la noche madrileña, el trofeo que todos querían exhibir en sus mesas, pero pocos sabían que detrás de esas cenas en hoteles de gran lujo existían intereses estratégicos moviendo los hilos de su agenda. La presión que se ejercía sobre ella era sutil pero asfixiante. Se le daba a entender que la continuidad de su carrera cinematográfica dependía de su buena disposición para ser la anfitriona perfecta de estos visitantes VIP. Mientras ella sonreía en las portadas de las revistas, en realidad vivía en una jaula de oro, siendo empujada a acompañar a hombres poderosos para consolidar negocios. Era la época de la trampa de miel, donde el encanto de una estrella se utilizaba para ablandar a negociadores duros que visitaban España. Sin embargo, el problema surgió cuando ella decidió que ya no quería ser un peón en este juego de relaciones públicas de alto nivel.
Su intento de ganar independencia y rechazar ciertas invitaciones de las altas esferas marcó el inicio de su fin. El sistema que la había elevado a los altares decidió desconectarla con una frialdad aterradora. De repente, el teléfono dejó de sonar. La famosa mano negra que ella mencionó tantas veces en su delirio se hizo realidad. Los contratos se esfumaron, los supuestos amigos desaparecieron y se quedó completamente aislada, como si nunca hubiera existido. No fue solo un boicot laboral, sino un castigo psicológico por haber dejado de ser útil a los poderes ocultos que gestionaban la noche. Los servicios que antes la protegían y la usaban como gancho, ahora le daban la espalda, dejándola a su suerte en un país que no perdonaba a las extranjeras desagradecidas. Su descenso a los infiernos fue desgarrador, pasando de dormir en las mejores suites a sobrevivir en los bancos de los parques, arrastrando sus enseres en bolsas de plástico. Su salud mental se quebró bajo el peso de una conspiración de silencio que la llevó a la locura. Nadiuska pagó el precio más alto por haber sido el juguete roto del Estado, la destrucción total de su persona. Su historia permanece como la advertencia más oscura de cómo la maquinaria de poder utiliza la belleza como un arma desechable, tirando el envoltorio a la basura una vez que se ha consumido el dulce y se ha logrado el objetivo diplomático. Fue una víctima colateral de una transición que necesitaba dinero y que no dudó en vender a sus musas para conseguirlo. María José Cantudo. El caso de esta célebre actriz andaluza es el único en la historia de España que cuenta con un nombre propio en los archivos policiales: el robo del fantasma. A finales de la década de los 70, su domicilio en Madrid fue el escenario de una operación encubierta ejecutada con una precisión militar que solo los servicios de inteligencia podían garantizar. No fue un asalto común perpetrado por ladrones de barrio buscando joyas o dinero fácil. Los intrusos que violaron su intimidad ignoraron los objetos de valor material y fueron directamente a por lo que realmente importaba al Estado. Se trataba de una misión de limpieza, ordenada desde las cloacas del sistema para recuperar material sensible que ponía en riesgo la reputación de hombres muy poderosos. Según las investigaciones periodísticas posteriores, los agentes del antiguo CECID entraron en su casa buscando desesperadamente unas cintas de audio y fotografías comprometidas relacionadas con un importante financiero y político de la época. La actriz se había convertido, quizás sin buscarlo, en la guardiana de secretos de alcoba que podían desestabilizar el frágil equilibrio de la transición. Los llamados fontaneros del Estado, expertos en borrar huellas y silenciar testigos, revolvieron cada cajón y cada rincón de su vivienda, llevándose únicamente documentos y grabaciones personales. La operación fue tan limpia que no forzaron cerraduras, demostrando que tenían llaves maestras o acceso privilegiado, lo que dejó claro que el enemigo no estaba fuera, sino dentro del propio aparato de seguridad nacional. La presión psicológica que sufrió tras aquel suceso fue devastadora. Durante meses vivió con la certeza absoluta de que sus teléfonos estaban intervenidos y de que cada paso que daba era vigilado por hombres de gabardina gris desde coches aparcados en su calle. No se atrevía a hablar por miedo a represalias, consciente de que denunciar el robo ante la policía ordinaria era inútil, pues los ladrones tenían placas oficiales y órdenes de muy arriba. Se convirtió en una prisionera en su propio hogar, sabiendo que su vida privada había dejado de ser suya para convertirse en un asunto de interés nacional. El mensaje que le enviaron fue contundente. Nadie, por muy famosa que fuera, podía tener en su poder información que comprometiera a la élite dirigente. Años después, se supo que aquel material confiscado desapareció para siempre en los archivos clasificados y que el silencio de la actriz fue la moneda de cambio para garantizar su tranquilidad. Este episodio oscuro demostró que, en aquella España de luces y sombras, las actrices no solo tenían que preocuparse por los guiones y los directores, sino también por los micrófonos ocultos y las visitas inesperadas de quienes velaban por la seguridad del Estado. Fue una víctima de alto nivel en una guerra de información donde la intimidad era el campo de batalla y donde el servicio secreto no dudaba en actuar como una banda organizada para proteger los deslices de los poderosos. Norma Duval. Durante los dorados años 80, Marbella no era simplemente un destino turístico de lujo, sino el verdadero tablero de ajedrez donde se decidían los negocios más oscuros del Mediterráneo occidental. En medio de aquel desfile de yates kilométricos y fiestas interminables, esta vedette de fama internacional brillaba como la joya más codiciada de la noche, una mujer cuya presencia era capaz de paralizar el tráfico y abrir todas las puertas de las mansiones más exclusivas. Sin embargo, lo que las revistas del corazón vendían como glamour y diversión,
los informes clasificados del Estado lo describían como una oportunidad táctica de primer nivel. Se rumoreaba insistentemente en los círculos de inteligencia que ella fue contactada discretamente por agentes del gobierno para ejercer de embajadora oficiosa ante ciertos magnates árabes y traficantes de armas que veraneaban en la Costa del Sol. La misión que supuestamente se le encomendó no aparecía en ningún contrato artístico. Se trataba de utilizar su innegable carisma y su posición privilegiada en la jet set para acceder al círculo de confianza de un conocido multimillonario saudí, un hombre clave en la venta de material de defensa y petróleo. Los servicios secretos, preocupados por la seguridad nacional y la crisis energética, necesitaban ojos y oídos dentro de aquellas fiestas privadas en la mítica discoteca Olivia Valer o en los palacios flotantes de Puerto Banús. Ella, con su sonrisa perfecta y su capacidad para moverse entre la realeza, era la candidata ideal para sonsacar información vital sobre contratos millonarios que España necesitaba cerrar desesperadamente. La presión a la que fue sometida para aceptar este papel de Mata Hari con plumas fue inmensa. Apelando a su patriotismo y a la estabilidad económica del país, se cuenta que, en más de una ocasión, tuvo que soportar la cercanía incómoda de hombres peligrosos que veían en las mujeres un simple objeto de intercambio. Todo ello bajo la atenta mirada de los escoltas del servicio de inteligencia que vigilaban desde la distancia. La línea que separaba su vida pública de esta labor de relaciones públicas forzadas era tan fina que a menudo temió por su propia integridad física, sabiendo que un paso en falso con aquellos señores de la guerra podía tener consecuencias fatales. Al final supo navegar esas aguas turbulentas con la elegancia de una estrella, manteniendo el equilibrio entre las exigencias de los espías y su propia dignidad, aunque el precio fue vivir con el miedo constante a ser descubierta. Su historia en aquellos veranos marbellíes es el reflejo de una época donde el Estado no dudaba en utilizar a sus iconos culturales como cebo para pescar en el río revuelto de la geopolítica internacional, convirtiendo las copas de champán en herramientas de espionaje. Sara Montiel. Durante los años más gélidos de la Guerra Fría, mientras el mundo vivía con el dedo en el botón nuclear, hubo una mujer española que logró derretir el corazón de acero de la Unión Soviética. Esta inmensa estrella del cuplé y el cine, conocida por su belleza atemporal y su voz grave, se convirtió en un fenómeno de masas en Moscú, siendo la única artista occidental a la que el régimen comunista permitía entrar y salir con total libertad. Sin embargo, lo que sus admiradores no sabían es que cada uno de esos viajes artísticos al otro lado del telón de acero estaba minuciosamente monitorizado por los servicios de inteligencia de Franco y, según se rumorea, por la propia Agencia Central Americana, la CIA. La actriz se vio envuelta en una trama de espionaje digna de Hollywood cuando un alto diplomático soviético, un hombre con acceso directo a los secretos del Kremlin, cayó rendido ante sus encantos durante una recepción oficial. Los agentes españoles, conscientes del valor incalculable de esa conexión sentimental, la presionaron discretamente para que no rechazara los avances del funcionario ruso. La misión no escrita era clara: mantener viva la llama de esa pasión prohibida para obtener información privilegiada sobre las intenciones soviéticas respecto a España y el Mediterráneo. Ella, que siempre se declaró apolítica, se encontró atrapada en un juego de seducción geopolítica donde su alcoba podía convertirse en un centro de operaciones. Se cuenta en los mentideros de la historia que las instrucciones eran sutiles pero firmes. Debía aprovechar su estatus de diva intocable para sonsacar datos sobre la salud de los líderes comunistas o sobre posibles movimientos militares. Todo ello entre copa y copa de vodka y cigarros puros. La presión psicológica sobre ella fue inmensa, pues sabía que un paso en falso en territorio enemigo podía significar su detención por espionaje, un destino del que ni siquiera su fama la salvaría. A pesar del riesgo, ella supo manejar al diplomático con la maestría de una actriz veterana, dándole lo justo para mantenerlo interesado sin comprometer su propia seguridad ni traicionar sus principios. Finalmente, la relación se enfrió a medida que la política internacional cambió, pero aquel capítulo quedó como uno de los secretos mejor guardados de su biografía. La artista, que había conquistado Hollywood y México, demostró que también podía sobrevivir a las intrigas de los espías internacionales, utilizando su magnetismo no solo para vender discos, sino para navegar en las aguas turbulentas de la diplomacia secreta. Fue la Mata Hari manchega que, sin disparar una sola bala, logró tener acceso a los oídos más poderosos del bloque comunista, demostrando que en el espionaje, a veces una mirada vale más que 1000 informes encriptados. Sandra Mosorovsky.
En la crónica negra de la transición española no hay un capítulo más doloroso y lleno de sombras que el de esta jovencísima actriz de apenas 18 años, cuyo futuro prometedor se estrelló contra el suelo de una calle madrileña en 1977. Su muerte, oficialmente catalogada como un trágico accidente doméstico mientras regaba las plantas de su terraza, nunca convenció a nadie y pronto se convirtió en el epicentro de la teoría de la conspiración más oscura del país. La leyenda urbana, susurrada en voz baja por miedo a represalias, aseguraba que su caída al vacío no fue casualidad, sino el desenlace fatal de una operación de los servicios secretos destinada a silenciar un escándalo que amenazaba la estabilidad de la corona y del nuevo régimen democrático. Se decía en los círculos de poder que la joven, de una belleza angelical y mirada inocente, mantenía una relación sentimental clandestina con la personalidad más alta del Estado, un romance que había trascendido la simple aventura para convertirse en un problema de seguridad nacional de primer orden. Los rumores apuntaban insistentemente a que ella estaba esperando un hijo de esa figura intocable, un embarazo que, de hacerse público en aquel delicado momento político, habría dinamitado la imagen de la institución monárquica. Fue entonces cuando, según las voces críticas, la maquinaria del Estado se puso en marcha para solucionar el inconveniente de la manera más drástica posible, presionándola para que abortara o desapareciera del mapa mediático. Los días previos a su fallecimiento estuvieron marcados por visitas extrañas de hombres de traje gris a su domicilio, supuestos agentes que intentaban negociar su silencio y la entrega de pruebas comprometedoras bajo amenazas veladas. Ella, asustada pero decidida a seguir adelante con su vida, se convirtió en un obstáculo insalvable para los guardianes de la moral oficial. La versión de que se precipitó al vacío por un mareo fue recibida con total escepticismo, especialmente cuando desaparecieron misteriosamente de su apartamento todos sus diarios personales y las cartas que guardaba con celo. No hubo investigación profunda ni autopsia pública detallada, solo un silencio administrativo sepulcral que olía a encubrimiento desde kilómetros de distancia. Su trágico final sirvió como una advertencia brutal y sangrienta para todas aquellas mujeres que osaban acercarse demasiado al fuego del poder supremo sin medir las consecuencias. Sandra se convirtió en el ángel caído de una época donde la razón de Estado justificaba cualquier atrocidad, incluso la eliminación de una chica que solo quería ser actriz y madre. Su nombre sigue siendo tabú en muchos despachos, el recordatorio permanente de que los servicios de inteligencia no solo estaban para proteger al país de enemigos externos, sino para limpiar los desastres personales de quienes mandaban, aunque para ello tuvieran que mancharse las manos de sangre inocente. Fue la víctima propiciatoria de una democracia que nacía con cadáveres en el armario. Rocío Jurado. Más allá de su inmensa voz y su título de la más grande, esta artista chipionera jugó un papel fundamental, aunque discreto, en la diplomacia secreta entre España y América durante los años 80 y 90. Su proyección internacional la llevó a viajar constantemente a Miami y La Habana, convirtiéndose en el enlace perfecto para los servicios de inteligencia que operaban a ambos lados del Atlántico. No era una agente al uso, pero su acceso directo y personal a los despachos de los líderes políticos más herméticos del mundo la colocó en el punto de mira del CECID y, según se cuenta, de la propia agencia americana. Su misión no escrita era observar y escuchar allí donde los diplomáticos oficiales no podían entrar, utilizando su arte como llave maestra. El interés principal de los espías se centraba en su insólita y cercana amistad con el líder de la Revolución cubana, un hombre que sentía una debilidad confesa por su temperamento y su música. Durante sus largas cenas privadas en el Palacio de la Revolución, ella era la única capaz de hablarle de tú a tú al comandante, lo que la convertía en una fuente de información de valor incalculable sobre el estado de salud real del mandatario y sus intenciones políticas futuras. Se dice que, a su regreso a Madrid, era frecuentemente entrevistada por funcionarios de alto nivel que buscaban cualquier detalle, por nimio que pareciera, que pudiera arrojar luz sobre la estabilidad del régimen caribeño en un momento de bloqueo internacional feroz. La presión que soportó fue gigantesca, pues se encontraba atrapada entre dos fuegos: la lealtad a sus amigos personales y las exigencias de la seguridad del Estado, que le recordaba sutilmente la importancia de su colaboración para mantener sus visados y sus negocios en el extranjero. En Miami, el exilio cubano la miraba con lupa, y en España, los servicios secretos esperaban que ella actuara como una embajadora de la transición, llevando mensajes que no podían escribirse en papel oficial.
Tuvo que navegar estas aguas turbulentas con una inteligencia emocional superior, sabiendo que una sola palabra fuera de lugar podía arruinar su carrera o causar un conflicto diplomático de proporciones mayores. Aunque ella siempre negó haber sido una espía, los archivos de la época sugieren que su papel fue clave para suavizar relaciones y abrir canales de comunicación en momentos de crisis. Rocío demostró que una bata de cola podía ser más efectiva que un chaleco antibalas y que, en el tablero de la Guerra Fría, una artista querida por el pueblo tenía licencia para cruzar fronteras que estaban cerradas para el resto de los mortales. Su historia es la prueba de que el poder blando de la cultura fue una de las herramientas más afiladas y bellas que utilizó la inteligencia española para posicionarse en el mundo, usando a su mejor voz como el instrumento más sutil de influencia política. Carmen Cervera. A finales de la década de los 80, el Estado español se enfrentó a una de sus operaciones de inteligencia cultural más complejas y delicadas: la adquisición de la colección privada de arte más importante del mundo, propiedad del barón Thyssen. En el centro de este tablero de ajedrez geopolítico, donde potencias como Reino Unido y Suiza pujaban con fuerza, se encontraba esta ex Miss España y actriz, convertida en la única pieza capaz de inclinar la balanza a favor de nuestro país. Los servicios secretos y la fontanería de la Moncloa entendieron rápidamente que la diplomacia tradicional no serviría de nada con el aristócrata y que la única vía de acceso a su voluntad era a través de la influencia emocional de su esposa española. Se activó entonces una maquinaria invisible para guiar a la baronesa en su misión patriótica. Aunque ella actuaba por amor a su tierra, los informes de la época sugieren que fue monitoreada y asesorada discretamente por altos funcionarios que le marcaban los pasos a seguir para evitar que el barón se llevara los cuadros a Lugano. Su alcoba y su residencia se convirtieron en el despacho de negociación más importante del ministerio, donde cada palabra y cada gesto de cariño hacia su marido tenían un valor incalculable para el patrimonio nacional. La presión sobre ella fue monumental. Sabía que el fracaso no era una opción y que tenía a todo el aparato del gobierno respirando en su nuca, esperando que cerrara el trato del siglo. La operación, que culminó en 1993, fue un éxito rotundo de lo que en inteligencia se llama poder blando. Ella actuó como la agente perfecta, utilizando sus encantos y su posición conyugal para convencer a un hombre que tenía al mundo a sus pies de que el único destino digno para su legado era Madrid. Durante años tuvo que soportar que se investigara su pasado y se analizara su vida con lupa, pues el Estado necesitaba asegurarse de que no hubiera esqueletos en el armario que pudieran descarrilar la firma del acuerdo. Fue una labor de seducción diplomática al más alto nivel, donde los sentimientos se mezclaron con los intereses de Estado de una forma indisoluble. Hoy en día, el museo que lleva el nombre de su marido es la prueba viviente de esa operación encubierta de amor y arte. Carmen demostró ser más eficaz que cualquier embajador de carrera, logrando lo que parecía imposible gracias a su tenacidad y a su capacidad para manejar los hilos de una negociación multimillonaria, desde la intimidad de su matrimonio. Se convirtió en la heroína inesperada de la cultura, una mujer que, bajo la atenta vigilancia de los poderes fácticos, supo jugar sus cartas para regalarle a España un tesoro que otros países hubieran matado por conseguir, demostrando que la mejor defensa del patrimonio a veces lleva nombre de mujer. Paloma San Basilio. En la España de los grandes musicales y el brillo de los años 80, hubo una figura que representaba la elegancia suprema, una artista que llenaba los teatros de la Gran Vía con su voz cristalina y su porte aristocrático. Sin embargo, su nombre aparecía con demasiada frecuencia en los informes confidenciales de los servicios de inteligencia, no por sus actividades artísticas, sino por la supuesta amistad entrañable que mantenía con la cúspide de la pirámide del Estado. A diferencia de otras mujeres de esta lista, su caso no fue el de una espía activa enviada a misiones de campo, sino el de un objetivo defensivo de alta prioridad para la seguridad nacional. Era una mujer a la que, según las crónicas secretas, había que proteger, vigilar y, sobre todo, mantener bajo control para evitar un escándalo institucional que la joven democracia no podía permitirse. La maquinaria del antiguo CECID desplegó a su alrededor lo que en el argot de los espías se conoce como un anillo de seguridad invisible. No se trataba de guardaespaldas para evitar el acoso de los fans, sino de agentes de paisano encargados de monitorizar sus movimientos, sus llamadas y sus compañías para asegurarse de que ninguna información sensible saliera de su círculo íntimo.
Durante años se rumoreó que existían fotografías comprometidas guardadas en cajas fuertes del Estado, imágenes que jamás vieron la luz gracias a la intervención directa de los fontaneros de la Moncloa, quienes tenían la orden tajante de comprar negativos y silenciar a paparazzi indiscretos antes de que el material llegara a los kioscos. La presión mediática sobre ella fue gestionada desde las sombras con una eficacia militar. Mientras en las revistas del corazón se vendía su imagen de diva inalcanzable y profesional intachable, en los despachos del poder se diseñaban estrategias para desviar la atención pública cada vez que los rumores sobre su relación con la jefatura del Estado cobraban fuerza. Se cuenta que sus largas giras por América Latina no siempre respondían a criterios puramente comerciales, sino que en ocasiones eran recomendaciones de las altas esferas para poner tierra de por medio cuando la situación política en Madrid se volvía demasiado delicada o cuando la reina consorte comenzaba a hacer preguntas incómodas. Ella vivió durante aquella década dorada en una especie de jaula de cristal blindado, disfrutando de un éxito masivo pero sometida al escrutinio constante de unos ángeles de la guarda, que reportaban directamente al gobierno. Su silencio y su discreción fueron su mejor defensa. Nunca confirmó ni desmintió nada, manteniendo una elegancia que desarmaba a los periodistas. Hoy, su historia se estudia como el ejemplo perfecto de cómo los servicios secretos pueden crear un muro de contención alrededor de una estrella para proteger los secretos de alcoba más valiosos del reino, convirtiendo un romance prohibido en un asunto de estado blindado contra la curiosidad del pueblo. Marta Chávarri. Para cerrar este expediente confidencial, debemos abordar el caso más flagrante de cómo las alcobas de la alta sociedad se convirtieron en el campo de batalla de las guerras financieras de los años 80 y 90. Aunque su título oficial era el de aristócrata y reina de la prensa del corazón, su figura fue utilizada como una pieza de caza mayor en una operación de chantaje que hizo temblar los cimientos de la banca española. En 1989, el país se paralizó ante la publicación de unas fotografías íntimas en las que ella aparecía sin ropa interior en una discoteca. Imágenes que no fueron tomadas por un simple paparazzi, sino que formaban parte de un dossier elaborado por servicios de seguridad privados y, según se sospecha, con la connivencia de sectores de la inteligencia del Estado. El objetivo no era humillarla a ella por capricho, sino dinamitar la fusión de los dos bancos más poderosos del país. Una operación que su amante, un influyente financiero, estaba a punto de cerrar. Aquellas fotos, que dieron la vuelta al mundo, fueron la munición utilizada por los enemigos de su pareja para forzar su dimisión y frenar el acuerdo millonario. Ella se vio convertida en la víctima colateral de una guerra de tiburones, donde el amor era la debilidad que los espías explotaban sin piedad. Se supo después que sus teléfonos habían sido intervenidos y que sus encuentros clandestinos en pisos francos y hoteles de lujo eran monitorizados minuto a minuto por detectives que reportaban a consejos de administración rivales. La presión mediática fue brutal. Pasó de ser la mujer más admirada por su elegancia a ser el centro de un escarnio público orquestado para desestabilizar la economía nacional. Los fontaneros del sistema no dudaron en destruir su reputación y su matrimonio para proteger intereses corporativos que valían miles de millones de pesetas. Lo más escalofriante de su historia es la soledad en la que quedó tras el escándalo. Una vez que la operación de derribo financiero se completó y la fusión bancaria fracasó gracias al ruido mediático, la maquinaria de poder que la había utilizado se desentendió de ella. Fue el juguete roto de una trama de espionaje industrial donde la intimidad femenina se usó como arma de destrucción masiva. Marta nunca llegó a recuperarse del todo de aquella traición, viviendo el resto de sus días con la desconfianza de quien sabe que, en las altas esferas, no existen los secretos, solo la información reservada esperando el momento justo para ser filtrada. Su caso se estudia hoy como la prueba definitiva de que, durante la cultura del pelotazo, los servicios de información no solo servían al gobierno, sino al mejor postor, y que el precio de una acción en bolsa podía depender de una foto robada en un momento de descuido. Fue la mártir involuntaria de un sistema que entendió que para ganar una guerra de despachos, a veces había que disparar desde debajo de las sábanas,